Bienvenido a Solución Exacta. En esta oportunidad estudiaremos el caso 7 de factorización, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. La diferencia de este caso 7 con el caso 6 de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es el coeficiente que trae el primer término. Igual que en el caso 6, se tiene que la variable está elevada al cuadrado, el segundo término tiene la misma letra de la variable pero elevado a exponente 1 y consta de un término que no depende ni del primero ni del segundo. Para operar este tipo de ejercicios, para factorar este tipo de ejercicios, debemos multiplicar toda la expresión por el coeficiente, que en este caso es 6, y vamos a hacerlo. Entonces 6 por 6 nos da 36x al cuadrado más 6 por 7 42, pero para este tipo de factorización simplemente lo dejamos indicado, es decir, 6 que multiplica a 7x, más adelante veremos por qué es importante dejarlo así, y 6 por 2 más 6 por 2, que sería 12, o sea, la multiplicación de 6 por el 2. Entonces, para repasar, lo que hicimos fue multiplicar cada uno de estos términos por el coeficiente del primero, que fue 6. Bueno, entonces debemos recordar también que 36x al cuadrado es lo mismo que tener 6x elevado todo a la 2. Y vamos a indicarlo en este siguiente paso. Entonces tendríamos que este primer término es equivalente a decir 6x elevado a la 2 más, aquí hay que tener mucha atención porque en este momento, como se saben, la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Lo que voy a hacer es voy a sacar este 7 acá y el 6 lo voy a meter aquí adentro del paréntesis, y nos quedaría entonces 7 que multiplica a 6x. Entonces es lo mismo, 7 por 6 nos da 42x perdón, 6 por 7 da 42x y 7 por 6 da 42x. Simplemente estoy dejando el 7 afuera y metiendo el 6 con las x. Y seguimos con el resto, que es más 12. Entonces, si notamos, hemos convertido esta respuesta en un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, porque tenemos que el primer término, 6x al cuadrado, pues tiene un coeficiente por fuera que es 1, y el segundo término tiene los mismos valores que el primer término, solo que con exponente 1, y hay un tercer término que no depende ni del 1 ni del 2. Entonces procedemos, de acuerdo a lo explicado en el caso 6, a sacar raíz cuadrada de 6x al cuadrado, que sería 6x solamente, sin el cuadrado, porque la raíz anula el cuadrado. Lo voy a hacer aquí a un lado. Si saco raíz cuadrada a 6x al cuadrado, esta raíz se anula con el exponente y me queda 6x. Por eso aquí en el primer paréntesis voy a colocar 6x en ambos paréntesis, porque ya estoy resolviendo un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, como se explicó también en el caso 6, dejamos el signo en la primera multiplicación, el signo positivo, o sea, el segundo término, para este caso es más, y
En el otro también sería más porque multiplicamos el segundo por el tercero, y en este caso más por más pues da más. Bueno, ahora vamos a buscar. Tenemos entonces signos semejantes, quiere decir que buscamos dos números que sumados nos den 7, pero multiplicados nos den 12. Entonces tenemos que 4 más 3 pues da 7, y 4 por 3 da 12, lo cual cumpliría con este trinomio. Pero como inicialmente multiplicamos por 6 toda la expresión, para que no se altere debemos igual dividir esto por 6. En este caso no podemos dividir por 6, pues porque este 6 dividiría este y estaría bien, pero el 4 pues no divide 6, y aquí 3 tampoco podría dividirse entre 6 para que nos dé un número entero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertir este 6, por el cual hay que dividirlo, en 2 por 3. Perdón. 2 por 3, que es 6. Entonces simplificamos 6 dividido en 2 nos daría 3x, primer paréntesis, más 4 dividido en 2 nos da 2. Entonces por este lado ya quedamos listos con esta parte, y ahora vamos a hacer la otra división y decimos que 6 dividido en 3 me da 2, y pues coloco la x que él lleva ahí, más 3 dividido 3 me da 1, y con eso se cancela este con este y este con este, y esta sería la respuesta de este ejemplo y de este caso.